Hoy quisiera hablar un poco sobre un tema que es muy común en los círculos espirituales y todo este tipo de cosas, de nueva era o esotéricos. Y es el tema de que hay una separación entre las personas dormidas y las personas despiertas. Las personas que están dentro de la Matrix y las personas que están fuera de la Matrix. Y analizando un poco con todo lo que he escuchado, leído y experimentado, eso es o forma parte de otra división más en el mundo. Y efectivamente así lo es. Porque cuando se comienza a separar las personas por una supuesta división buena, estamos excluyendo. Estamos excluyendo y estamos determinando qué estilos de vida se deberían de vivir y qué estilos de vida se deberían de abandonar. Y eso es muy peligroso porque nos estaríamos colocando en una posición de juicio. Por ejemplo, se puede pensar que una persona despierta es aquella que medita, lee un libro espiritual, que habla solo de cosas espirituales, que se reúne con personas que están en la misma onda, que solo escucha ciertos podcasts, audios, canales de YouTube, videos relacionados a eso, y que separa a la gente tóxica, a la gente que solamente se encarga de las cosas del mundo y que están pendientes de objetivos materiales y que escucha cierto tipo de música, reggaetón o trap, y eso para nada es digno de llamarse espiritual. Y eso es delicado, eso es muy delicado, porque no lleva nada bueno. No lleva nada bueno hacer esta separación entre las personas dormidas, entre las personas despiertas. Todos somos seres humanos. Todos tenemos defectos, todos tenemos virtudes. Todos tenemos ciertos tipos de gustos distintos y uno no es peor o mayor que otro. Hay una frase que me gusta mucho y es: más nobles son aquellas manos que hacen, que realizan una acción, que aquellas manos que rezan. Es decir, el acto es o debe tener mucho más prioridad que el sistema de creencia que posees. El hecho de que seas cristiano o de una doctrina determinada no determina para nada tu moral o las acciones positivas que puedes hacerte para ti y para los demás. Me es preferible 1000 veces un ateo que realice una acción buena, positiva y de crecimiento, que un creyente que se encierra en su religión esperando el juicio final a que el Señor separe el redil o el trigo de la cizaña y que busque a sus ovejas de su iglesia. Y esa es la idea fundamental de todo esto. La idea fundamental de creer que hay ciertas personas especiales guardadas por el Espíritu o por Dios y que se salvarán al final. Si ustedes analizan, todas las religiones, todas tienen más o menos la misma idea. Y de eso ni siquiera se salva la nueva era. Personas que consideran que para llegar al cielo necesitan vivir un estilo de vida determinado. Y es medio complejo porque, tienen ese tipo de vida, limitan algunas cosas, leen otras, etcétera, etcétera, que, si eso le suma, está bien. Pero el detalle es que cuando empiezan a compararse con la vida ajena e internamente, implícitamente, empiezan a hacer juicios de que no, yo no me la voy a pasar contigo porque tú fumas. No, yo no me la voy a pasar contigo porque tú bebes. No, yo no me voy a pasar contigo porque tú solamente estás pendiente del dinero o del trabajo.
no tienes algún tipo de lectura espiritual, o en su defecto, peor aún, ok, me la paso contigo, pero en el fondo yo sé que tú no eres hijo de Dios, tú eres creación de Dios. Pero los hijos de Dios no hacen eso que tú haces. Porque los hijos de Dios hacen aquello que yo estoy siguiendo para realizar. Porque por eso lo estoy haciendo, porque quiero de alguna manera entrar en el reino de los cielos, o en su defecto, que me rapten en el juicio final para salvarme de la tribulación. Por eso me estoy guardando en el Señor, etcétera, 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 etcétera. Y es delicado porque este mismo libro, la Biblia, dice: no juzgues para que no seas juzgado. Entonces, cuando una persona te venga a ti de alguna manera a hacer una crítica sobre tu estilo de vida y las decisiones que tú tengas, simplemente para quitarte horas de conversación, de tratar de convencerla quizás de puntos que tú tengas a favor, simplemente dile: ok, está bien, entiendo la postura que me estás hablando, pero voy a tomar el texto bíblico que dice: no juzgues para que no seas juzgado. Por lo tanto, ese juicio vamos a dejárselo a Dios. Que Dios, el universo, decida de la manera más justa posible la forma como estoy viviendo mi vida. Y que Dios de alguna manera decida la manera o la forma como tú estás viviendo tu vida. Y así te la quitas de encima, dejando a Dios, a la divinidad, al universo ese juicio, para no caer en ese toma y dame con otra persona de que bueno, tú estás dormido porque estás alejado de Dios y yo estoy despierto porque de alguna manera, no sé, no veo televisión, no estoy contaminado con las cosas del mundo, no me vacuné, creo en la tierra plana, estoy alejado de la ciudad porque hay 5G, etcétera, etcétera. Un montón de cosas que bueno, es lamentable verlo en este sector porque genera entre las mismas personas que creen en la espiritualidad, generan este tipo de división. Generan ese tipo de división. O bueno, vamos a activar la glándula pineal para activarnos el alma y poder trascender y comprender cosas místicas. Eso es personal. Eso es personal. Personalmente, yo no he tenido experiencias paranormales. Yo no tengo ninguna un ritual de oración, de comunión con Dios. Mucho menos voy a la iglesia. En estos momentos no estoy leyendo ningún libro, digamos, espiritual o algo así por el estilo. Estoy viviendo mi vida lo más normal del mundo, con objetivos materiales y todo lo demás. Y lo que comparto y lo que realizo son acciones que a mi juicio pueden sumar en la vida colectiva hacia los demás y también en la vida propia. Porque hay un mandamiento que dice: ama al prójimo como a ti mismo. En paralelo, no ama al prójimo sobre ti mismo, y no dice ámate a ti mismo sobre el prójimo. Todo va en paralelo. Entonces, inevitablemente tenemos que usar la vida física para continuar y ejercer el crecimiento. Y no sería indicado fomentar una cierta meditación o espiritualidad que genere el aislamiento. Por creer que si tocas las cosas del mundo, conversas por mucho tiempo cosas del mundo con otras personas, te vas a contaminar. Porque si vemos al mundo de alguna manera, su sistema de valores, etcétera, son lo suficientemente interesantes que a la práctica puedes ser una buena persona. El sistema de valores no necesariamente tiene que ejercerse mediante un tipo de religión. Eso ya está implantado incluso en las constituciones del mundo. Es el libro que rige cada país para llevar el orden y la ley. Que otra cosa, que lo cumplan es otro tema, los gobiernos, pero eso. Entonces, cuando veamos una vida, un estilo de vida distinta a nosotros, que no sé, por ejemplo, una persona que no hable nada de estos temas paranormales ni extraterrestres y que no se interesen por estos temas, no vayamos a pensar que esa persona no está ejerciendo una espiritualidad, o no vayamos a pensar que esa persona
está lejos de Dios. Más bien, Dios está ahí en su vida, así como Dios está en nuestra vida. Pero se ejerce o se mueve esa energía universal de las maneras distintas, como que de repente puede estar moviéndose en tu vida. Que de repente con ojo más observador, tú sí puedes darte cuenta de las señales que la vida te manda. Y que la otra persona quizás no, porque no está metida en estos mundos. Pero Dios, el universo, las energías, como tú le llames, está ahí ejerciendo sus fuerzas de conciencia. Y quizás más adelante la persona, mediante experiencias de vida, se va a dar cuenta y va a empezar a construir su propio crecimiento personal. ¿Cómo? No nos metamos. Eso es entre la persona y la vida, entre la persona y su vida. Sus experiencias, sus enseñanzas. Quizás esa persona no toque nunca un libro de espiritualidad, no toque nunca un tema de extraterrestre, tierra plana, de reencarnación, de Dios, de un tipo de ritual, de una meditación o un tipo de música mística o la ayahuasca. Quizás esa persona no toque esos temas, pero hay que tomar en cuenta y hacer la predisposición de que las fuerzas del universo están rigiéndose en esa persona, solamente de maneras distintas a como quizás nosotros recibimos eso. Y en una pequeña conversación que tú puedes dar con esa persona, te vas a dar cuenta que esa persona sí tiene una espiritualidad elaborada, solamente de una manera distinta a la que puedas tener tú. Con esto se puede generar cierta comprensión, empatía, acompañamiento en los procesos espirituales y humanos de cada persona, y no solamente quedarnos con el juicio de que yo soy despierto por hacer X o Y actividades y tener Y o X creencias, y las personas, el mundo, lo mundano, están completamente dormidos. Y sí, en realidad hay personas que ya llegan al extremo de que, bueno, viven como autómatas, pero ahí también hay una espiritualidad. Por lo tanto, para finalizar, antes de ver la paja en el ojo ajeno, veamos nuestra propia basura interna y vamos a arreglarla, acomodarla, botarla, transformarla. Y si en el proceso eso se transforma en sumas de crecimiento para las demás personas, perfecto, bienvenido sea. Pero es lamentable que haya estos conceptos de despiertos y dormidos fuera de la Matrix, dentro de la Matrix, que lo que ha hecho es dividir una vez más a un sector de la población que busca algún tipo de interés, cultivo y crecimiento espiritual de cualquier tipo. Déjame en tus comentarios qué opinas al respecto. ¿Crees que hay personas despiertas, que hay personas dormidas? ¿Cómo se puede ver este tema a nivel social y a nivel espiritual? Mi nombre es Simón Guardia, te doy la más bienvenida aquí a este podcast de Dudar es un peligro. Hasta pronto.